Muchas veces me preguntáis, tanto en Twitter como en radio, a veces cuando participo en tertulias, ¿por qué los futbolistas rusos no abandonan Rusia? Y en el vídeo de hoy vamos a intentar responder a esa pregunta. ¡Poejali! Es una realidad que los futbolistas rusos no emigran, no salen de Rusia. Es más, en las últimas convocatorias de la selección, sobre todo en esta década, hemos visto muchas participaciones de la Sbornaya con 23 futbolistas del propio país. Sí que es cierto que ahora ha salido Golovin en 2018, Kudryashov a Turquía y algún jugador joven, Karabiev estuvo en Holanda y por ejemplo Cheryshev es un caso aparte porque prácticamente se ha criado en España y nunca ha jugado en Rusia, pero realmente el grosso de la selección juega en Rusia y no hay un motivo principal, ¿no? Sino que más bien considero que hay varios motivos. Vamos a intentar agruparlos en bloques porque cada motivo tiene varios desencadenantes y a partir de ahí vamos a intentar darle forma y analizar cuáles son exactamente los motivos por los que los futbolistas rusos no abandonan el país. El principal motivo por el que actualmente los equipos necesitan una gran cantidad de futbolistas rusos es que hay una limitación de jugadores extranjeros sobre el campo. Hay ahora mismo una ley del 5+6 que acaba esta temporada que obliga a los equipos rusos a tener mínimo 5 futbolistas rusos sobre el campo, es decir, un máximo de 6 extranjeros. No puedes sobrepasar ese límite, si no perderías el partido, aunque la verdad es que nadie lo ha hecho porque sería absurdo. Como digo, esta limitación termina esta temporada, pero ha provocado que en los últimos años el precio de los futbolistas rusos haya sufrido un aumento increíble, se haya sobrevaluado al futbolista ruso y los jugadores además hayan tenido contratos excesivamente altos para lo que es su nivel. Los equipos rusos necesitaban futbolistas y en realidad en Rusia no hay tanto talento como demanda se necesitaba. En el futuro, a partir de la próxima temporada, en Rusia se va a mover ya no por una limitación de jugadores en el campo, sino por una limitación en la plantilla. Van a haber un máximo de 8 futbolistas extranjeros en una plantilla de 25. Ambas medidas son una sobrada, son una auténtica pasada. Yo creo que si lo extrapolamos a otras ligas como la inglesa, como la española, como la francesa, donde sí hay limitaciones y tiene que haberlas, no son tan restrictivas. Yo no vería el Madrid, por ejemplo, compitiendo con mínimo 5 jugadores españoles cada jornada, con un máximo de 6 extranjeros. Ni vería actualmente a ningún equipo de la Premier League, o casi ninguno, excepto Burnley, excepto equipos más british, compitiendo con una plantilla de 17 futbolistas ingleses. Es totalmente imposible. Pero en Rusia han querido hacerlo así para poder explotar las canteras, para poder apostar por el producto nacional, y aunque es cierto que la selección ha aumentado, sigue generando la duda de si realmente está funcionando. Muchos entrenadores han criticado estas medidas y es razonable. Son 2 medidas excesivamente duras que están restringiendo y debilitando a los equipos rusos. Como decía, los grandes equipos están obligados a fichar jugadores y hemos visto como en los últimos años Zenit, Spartak, Lokomotiv están contratando futbolistas de equipos medianos, futbolistas que han destacado un poco, que no tienen nivel para competir en Europa, pero que al final necesitas esos futbolistas para poder rellenar plantilla, porque necesitas tener siempre 5 jugadores rusos en el campo y pues así ha sido que Zenit ha fichado a Novoseltsev, ha fichado a Dmitry Polos, a Sabolodny, un largo etcétera. Otro de los motivos es que al final en Rusia hay demasiados equipos grandes y pocos jugadores, es lo que decía antes. Tenemos Zenit, tenemos Lokomotiv, tenemos Krasnodar, tenemos Rubin Kazan, que está un poco flojo estos años, Dinamo también está flojo, pero es que son una gran cantidad de equipos, 5 o 6 equipos que van a aspirar a todo. A mayores está el Rostov, está el Akhmat Grozny, es decir, hay muchos equipos que quieren estar arriba, que al final tienen cierto poderío económico para contratar a los futbolistas rusos y eso impide al final que los jugadores salgan del país. Si vas a otros países como Portugal, tienes a Benfica, tienes a Oporto, tienes a Sporting y ya, quizás al Braga algún año. Si te vas a Suiza, el Basilea, Young Boys y para. Pero en Rusia hay demasiados equipos que al final están agarrando a todos los futbolistas nacionales y eso está impidiendo que pues salgan a probar suerte en Italia, que salgan a probar suerte en Francia, aunque no sean en grandes clubes, pero sí sean en clubes pues de zona media a zona media-baja. Hay que tener en cuenta que a mayores juegan competición europea, es decir, aunque no sean futbolistas de mucho nivel, todos los años van a tener ese plus de jugar Europa, de jugar Champions. Y como dijo Nail Umiarov en una entrevista hace poco, para él significa mucho más jugar en el Sparta, jugar en el equipo de su ciudad, que ir a jugar a Eibar a pelear el descenso. Suena, dicho así, un poco fuerte, incluso puede ser que el Eibar le compitiese de tú a tú al Rubin Kazan o al Krasnodar, pero para un futbolista ruso no es atrayente.
Por último, en cuanto al tema de la competitividad, la Liga Rusa es una liga de solo 30 partidos más la Copa, con un parón invernal bastante largo que ofrece al futbolista una liga sin muchas complicaciones, sin jornadas muy cargadas, sin realmente problemas. Es una liga cómoda en la que jugar, es una liga donde puedes brillar, donde vas a tener minutos porque eres nacional. Todo se resume en que al final la Liga Rusa para el ruso es una liga bastante cómoda. Además de lo visto anteriormente, también está el tema cultural. La sociedad rusa es una sociedad más bien cerrada. Sí que es cierto que ha habido cambios y se está abriendo más en los últimos años. El Mundial ha ayudado mucho a eso, pero viene siendo una sociedad cerrada. Yo creo que las nuevas camadas de jugadores, los Safonov, los Chalov y compañía, van a salir con más facilidad que sus antecesores, pero realmente es una sociedad que no es abierta, y eso también provoca que los futbolistas tengan cierto miedo a abandonar su país, además del tema de que no hablan otro idioma. El caso de Fyodor Smolov, que se presenta en la sala de prensa del Celta hablando un inglés fluido y diciendo que quiere aprender español, es un caso. Es un caso entre los 23 de la convocatoria de selección. No hay más jugadores, a ver si hay, pero no es habitual ver a jugadores rusos con un inglés fluido, con una cultura de querer abrirse al mundo. A mayores de lo que involucra al propio futbolista, también está lo que involucra a los clubes de Europa. No solo depende de que el jugador quiera salir o no, también de que un Everton, de que un Sevilla ojeen en Rusia. Yo creo que hay falta de ojeo en lo que es la liga rusa, se suele atender mucho a las estadísticas, se suele vigilar a los jugadores que destacan. Este año, por ejemplo, se ha hablado mucho de Shomurodov, se ha hablado mucho de Soboliev, en el pasado se habló de Quincy Promes porque eran futbolistas que promediaban muchos goles, pero por ejemplo no se vigilan a jugadores como Osman El Kabir, no se vigila a Dimitrov, no se vigila a Ivanov, porque son futbolistas que quizás no promedian tanto, pero sí tienen un nivel que, por ejemplo, pues podrían jugar, yo que sé, en un Leganés, por ejemplo, o a Leibar le podría venir muy bien a alguno de estos futbolistas. A mayores también depende mucho de los agentes. Sabemos que hoy en día en el mundo del fútbol los agentes son muy importantes, y tener un agente en Rusia que saque los futbolistas, que los exporte a un país, que los exporte a Inglaterra o a Francia, es fundamental. Son dinámicas y derivas del mercado que actualmente, pues por ejemplo, se mueve mucho en países escandinavos y ha dejado más de lado a países del este como Ucrania, como Rusia. Por último y para terminar, quiero destacar un dato que, revisando los datos de Transfer Market, he visualizado las 100 ventas más caras de los equipos rusos, y solo hay 8 futbolistas rusos que hayan salido desde Rusia al extranjero. Es decir, ha habido muchas ventas, futbolistas pues como Hulk, que se ha ido a China, traspasos entre propios equipos rusos, pero entre las 100 ventas más importantes de la historia de los equipos rusos, solo 8 eran jugadores rusos que emigraban al extranjero. Entre ellos encontramos la selección de Alexander Golovin, que la mencionamos antes, que es una estrella ahora mismo. Es un futbolista que no la está rompiendo porque el Mónaco va mal, pero la va a romper. Pero si seguimos con la lista, nos vamos a Yuri Zirkov, Pavlyuchenko, Viljaletinov, es decir, aquella camada de 2008 que emigró, Alexander Aliev, que en realidad tiene doble nacionalidad ucraniana, rusa, y se fue al Dinamo de Kiev, o sea que es que realmente no cuenta mucho. Y ya si nos vamos a la sexta plaza está Dmitry Alenichev, cuando fichó en el 99 por la Roma. Es decir, muy lejos de la actualidad. Alexander Kersakov o Pavel Pogrevniak, es decir, son los 8 nombres que encabezan una lista de 100 futbolistas. Es una sobrada, hay muy pocas ventas y las salidas son prácticamente poquísimas. Después de este vídeo espero haber aclarado un poco las dudas que hay en torno a por qué el futbolista no sale de Rusia. Ya veis que hay muchos motivos, desde la propia competición, la cultura del jugador, el mercado y las derivas del mercado de traspasos. Así que nada, ahora me gustaría preguntaros, para que dejéis en comentarios, ¿qué futbolista ruso os hubiese gustado ver en vuestro equipo? ¿O qué jugador ruso actual queréis ver en vuestro equipo? ¿Y qué jugadores rusos queréis que pueden emigrar en el futuro? Nos vemos cada viernes en Minuto Ruso. ¡Das vidania! Me lo he pensado.